Hoy vamos a meternos de lleno en una relación que la verdad define cada vez más nuestro día a día, la que mantenemos con los animales. ¿Qué son? ¿Son propiedades? ¿Son compañeros de piso? ¿Son familia? La línea es cada vez más borrosa. Totalmente. Y para analizarlo tenemos un material de partida muy interesante. Por un lado, un boletín de la Asociación Jueces y Jueces para la Democracia, que nos da la perspectiva legal. Muy necesario. Luego, varios estudios académicos que se meten de lleno en el duelo, en el apego. Y finalmente, artículos que exploran este fenómeno tan actual de la humanización de las mascotas. La idea hoy es, pues, conectar todos estos puntos. Exacto. Vamos a trazar una especie de mapa, ¿no? Que va de lo más grande, lo legal, a lo más íntimo, lo emocional. Eso es. Empezaremos con la estructura, con cómo la Unión Europea y España están redefiniendo a los animales ante la ley. Luego bajaremos al corazón del asunto, a ese vínculo que explica por qué hacían falta estos cambios. Y para terminar, Y para terminar, daremos un paso atrás para ver ese fenómeno cultural tan complejo. ¿Dónde está la frontera entre cuidarles bien y quizá exigirles que sean algo que no son? me parece un recorrido perfecto. Pues empecemos por los cimientos, por la ley. La Unión Europea lleva más de 40 años legislando sobre bienestar animal, pero el verdadero punto de inflexión parece que es el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento, que lo reconoce como seres sensibles. Entiendo que esto es mucho más que una declaración de intenciones, ¿verdad? Es la piedra angular de todo. O sea, al calificar a los animales como seres sensibles y no como, pues, cosas o productos, Claro. se obliga a que todas las políticas de la Unión, agricultura, transporte, investigación, todo, tengan en cuenta su bienestar. No es poesía jurídica, es un mandato con implicaciones prácticas enormes. Sobre todo en ganadería, me imagino. Sobre todo ahí, sí, que es donde se concentra la mayor parte de la legislación. Claro, es que hablamos de millones y millones de animales, y la legislación abarca todo su ciclo desde la cría hasta el sacrificio. Correcto. Regula aspectos como el espacio mínimo para un ternero, las condiciones para transportar cerdos. ¿Vale? El problema, y es un problema mayúsculo, es que la aplicación de estas normas es muy desigual entre países. Hay una tensión constante entre la ética que impulsa las leyes y la economía que a menudo las frena. Producir de forma más respetuosa es casi siempre más caro. Exacto. Y ahí es donde la sociedad civil parece haber entrado con una fuerza tremenda. Las fuentes mencionan varias iniciativas ciudadanas europeas que han tenido un impacto brutal. Es que la presión social se ha vuelto un motor de cambio potentísimo. Por ejemplo, la iniciativa End the Cage Age. Acabemos con las jaulas. Eso es. Recogió 1.400.000 firmas. No es un grupo minoritario, ¿eh? Es una corriente de opinión masiva que exige el fin de las jaulas para gallinas, conejos, cerdas. Y más reciente la de las pieles, ¿no? Free Europe, sí. 1,5 millones de firmas para prohibir las granjas peleteras. 1,5 millones de personas. Es una cifra que demuestra que esto ya no es una preocupación de nicho, es una exigencia social. Y los datos del Eurobarómetro de 2023 lo confirman. El 84% de los europeos cree que el bienestar de los animales de granja debería protegerse mejor. Es abrumador. Y lo interesante es que esta demanda social no va por libre, sino que se apoya cada vez más en la ciencia. Aquí es clave el papel de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Sí, son sus informes los que dan la base científica para las nuevas políticas. Y en esos informes vemos una evolución, conceptual, muy profunda. ¿En qué sentido? Hemos pasado del viejo marco de las 5 libertades, que se enfocaba en evitar el sufrimiento, que no tengan hambre, sed, miedo, al nuevo modelo de los 5 dominios. ¿Y en qué consiste ese nuevo modelo? El de los 5 dominios va un paso más allá. Ya no se trata solo de minimizar lo negativo. Vale. Se trata de maximizar lo positivo. Busca activamente promover experiencias y estados mentales positivos para los animales. La ciencia nos dice que ya no basta con que un animal no sufra. El objetivo es que tenga una buena vida. Una vida que merezca la pena ser vivida, según su naturaleza. Justo eso. Pero claro, aplicar eso a la producción industrial a gran escala debe generar unos choques de trenes monumentales. Es el nudo gordiano del asunto. El ejemplo de la industria avícola que citan las fuentes es perfecto para entenderlo. A ver. Basándose en la ciencia, la EFSA recomienda una densidad máxima de 11 kilos de pollo por metro cuadrado. Esto les permitiría moverse, aletear, escarbar. Comportamientos naturales, vaya.
comportamientos vitales para su bienestar. Suena razonable, pero supongo que la industria no lo ve igual. La industria responde con un argumento económico demoledor. Si se aplica esa recomendación, el 70% de la producción europea cesaría. ¿El 70%? Sí, seríamos incapaces de competir con importaciones de países con estándares mucho más bajos y, por tanto, precios mucho más bajos. Es el gran dilema. ¿Pagar más por un pollo que ha vivido bien o proteger la competitividad de nuestro sector? Ahí está. Y esa misma idea de que un animal no es un objeto, sino un ser con un bienestar que proteger, está provocando un terremoto en un ámbito mucho más íntimo, en la familia. Por ejemplo, en una ruptura de pareja. Justo. La legislación española dio un vuelco en 2021, con la Ley 17/2021. Exacto. Hasta ese momento, a efectos legales, una mascota era un bien mueble, ¿Como un televisor? como un televisor o un sofá, sí. Con esta ley pasan a ser seres vivos dotados de sensibilidad. Lo que imagino que lo cambia todo cuando una pareja se divorcia. Ya no es repartirse los bienes. Cambia las reglas del juego por completo. Ahora, un juez no decide quién se queda con el perro, como si fuera el coche. ¿Y en qué se basa entonces? Su decisión se basa en dos criterios: el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal. Se regula una custodia, una convivencia, el reparto de gastos. O sea que el vínculo afectivo, la conexión real, pasa a ser más importante que quien figura como propietario en el microchip. Mucho más importante. Un momento, esto plantea una situación muy interesante. Si el vínculo afectivo está por encima del microchip, ¿podría un juez decidir que el perro pase más tiempo con la persona que no es su dueña legal si demuestra que tenían una conexión más fuerte? Absolutamente. Y esa es la revolución de esta ley. El foco se desplaza de la titularidad al bienestar. ¡Wow! Pero, y aquí viene una de las grietas que señalan los juristas, la ley no es perfecta. Hay una inconsistencia importante en el caso de las parejas de hecho sin hijos. ¿Qué ocurre con ellas? Como no hay un procedimiento específico para ellas, se les aplica el de la división de un bien común. Y volvemos a la casilla de salida. En la práctica, se vuelve a tratar al animal casi como una propiedad a repartir. El principio de bienestar no tiene el mismo peso. Espera, ¿me estás diciendo que el bienestar de un animal depende de si sus cuidadores firmaron un papel en el juzgado? Suena una laguna legal enorme. Es una de las críticas más fuertes que se le hacen. Demuestra que, aunque el avance es innegable, el camino, bueno, todavía queda camino por recorrer. Y es que todos estos cambios legales no surgen en un vacío. Son el reflejo de una realidad emocional que los estudios confirman que es profundísima. Hay uno, de la Universidad Pontificia Comillas, que llega a una conclusión impactante. Dice que para muchas personas, el duelo por la pérdida de una mascota es, en su impacto, equiparable al de un ser humano. Sí, y es un duelo con unas características muy particulares que a menudo lo hacen más difícil. Una de las claves es lo que en psicología se llama duelo no reconocido. Desautorizado, quieres decir. Eso es. La sociedad no siempre valida este dolor. La gente recibe comentarios como: «Anímate, si solo era un perro». Cómprate otro. Pues cómprate otro, exacto. Creo que muchas personas han sentido eso. Esa especie de vergüenza o de tener que minimizar tu propio dolor por miedo al juicio. El no saber si es apropiado tomarte un día libre en el trabajo porque tu gato ha muerto. Exacto. Esa falta de validación social aísla a la persona en su sufrimiento. Y a esto se le suman otros dos factores muy distintivos. El primero es un sentimiento de culpa muy intenso. Sobre todo en los casos de eutanasia, me imagino. Especialmente ahí. La persona se ve forzada a tomar una decisión de vida o muerte, y eso genera una carga brutal. Un bucle de preguntas. ¿Hice lo correcto? ¿Esperé demasiado? ¿Fue muy pronto? Es una responsabilidad terrible. Y el otro factor es la ausencia de rituales. Nuestra sociedad tiene rituales muy establecidos para la muerte humana. Velatorios, funerales. Mecanismos que nos ayudan a procesar la pérdida. Exacto. Nos ayudan a despedirnos y a recibir apoyo. Para las mascotas estos rituales apenas existen, y la persona tiene que afrontar el dolor en solitario sin un guión social que le sirva de guía. Y la intensidad de todo este proceso, según las fuentes, depende directamente de la fuerza del vínculo. A mayor apego, mayor es el dolor. Lógico. Y aquí hay un dato de un estudio de la Universidad del País Vasco que me ha llamado la atención. Parece que, en general,
Tendemos a desarrollar un apego más fuerte con los perros que con los gatos. Es una conclusión interesante, ¿sí? Y el estudio plantea una posible explicación que tiene que ver con el apoyo social. ¿Ah, sí? Los resultados sugieren que las personas que perciben tener un menor apoyo social en su vida, menos amigos, familia, tienden a desarrollar un vínculo especialmente intenso con sus perros. Como sustitutos emocionales. El estudio usa ese término, sí. El perro, con su lealtad incondicional, su demanda constante de interacción, parece llenar ese vacío de forma muy eficaz. ¿Y qué pasa con los gatos? ¿No cumplen esa función? Pues según este estudio, esa asociación no se encontró en el caso de los dueños de gatos. Qué curioso. Los autores sugieren que puede deberse a la percepción a veces injusta que tenemos de ellos, como más independientes, distantes. Los grandes incomprendidos. Parece que incluso en los estudios científicos, ¿sí? Desde luego. Y si llevamos ese vínculo tan intenso, sobre todo con los perros, a su máxima expresión, llegamos a un territorio que genera muchísimo debate. El fenómeno de los perrijos. El término técnico es antropomorfismo, que es la tendencia a atribuir cualidades humanas a los animales. Y ojo, que no es algo nuevo. No, claro. Ahí tenemos al emperador romano Calígula, que, según los cronistas, quería nombrar cónsul a su caballo Incitatos Le construyó unas caballerizas de mármol y marfil, ¿no? y le servía la comida en recipientes de oro, casi nada. Hombre, visto el nivel de algunos políticos a lo largo de la historia, quizá un caballo como cónsul no hubiera sido la peor de las ideas. Quizá no. Pero dejando a Calígula. Hoy en día el fenómeno se asocia mucho con la generación millennial. Las fuentes citan datos que muestran cómo esta generación retrasa la edad de tener hijos o directamente opta por no tenerlos, Y ese instinto de cuidado, ese afecto, se vuelca en las mascotas. que pasan a ocupar un rol central en la estructura emocional del hogar. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Qué tiene de malo? Si es una forma de dar y recibir amor, si hace feliz a la persona y, aparentemente, al animal, ¿dónde está el problema? Pues la advertencia viene desde la etología, el estudio del comportamiento animal. Un estudio de la UNAM es muy claro al respecto. La humanización excesiva puede ser muy perjudicial para el animal. ¿En qué sentido? Al tratarlo como un niño, se crea una dependencia afectiva extrema, y esto puede derivar en problemas muy serios de ansiedad por separación. Es decir, cuando el dueño se va de casa. Exacto. Para un perro humanizado, la ausencia de su cuidador no es un simple rato de aburrimiento, es la desaparición de su única figura de seguridad. De su anclaje con el mundo. Eso es. Y puede desencadenar auténticos ataques de pánico. Y esos ataques de pánico son los que provocan los destrozos en casa, los ladridos. No es que el perro se esté vengando. Precisamente. El académico Moisés Heiblum lo explica de maravilla. El dueño llega a casa, ve el sofá destrozado y su interpretación humana es: se ha vengado porque lo he dejado solo. Y lo regaña. Claro. Pero la realidad es que el perro no tiene el concepto de la venganza. El destrozo no es una mala conducta, es un síntoma de un sufrimiento extremo. Estamos malinterpretando una llamada de auxilio como un acto de rebeldía. Entendida. Así que, recapitulando, tenemos un panorama complejo. Por un lado, leyes que evolucionan para reconocer a los animales como seres que sienten. Por otro, vínculos emocionales tan fuertes que su pérdida nos provoca un duelo equiparable al humano. Y como culminación, una tendencia cultural, la de los perrijos, que los científicos nos dicen que puede ser contraproducente. Caminamos sobre una cuerda floja. Es una buena metáfora, sí. ¿Cómo mantenemos el equilibrio? Pues yo creo que la respuesta está, paradójicamente, en las mismas ideas que hemos discutido. La clave es el respeto al animal como animal. A ver, desarrolla eso. Que la ley los reconozca como seres sintientes no es un primer paso para convertirlos en humanos con derechos humanos. Es precisamente el reconocimiento de que tienen necesidades e intereses propios de su especie. O sea, que el objetivo no es tratar a un perro como a un niño pequeño, No. sino tratarlo como un perro, pero de la mejor manera posible. Exactamente, y esto nos reconecta con el modelo de los 5 dominios del que hablábamos. El bienestar de un perro no se consigue celebrándole el cumpleaños con un pastel y un gorrito. Que son conceptos humanos que él no entiende. Claro, su bienestar pasa por garantizarle un estado mental positivo acorde a su naturaleza, que pueda correr, usar su olfato, socializar con otros perros, escarbar. Comportamientos que son esenciales para su salud mental, pero que a menudo coartamos en un entorno urbano. Por eso,
Si sintetizamos todo, el camino correcto parece ser superar esa visión arcaica del animal como una propiedad de un objeto. Sí, pero sin caer en el extremo opuesto de proyectar en él nuestras necesidades humanas y considerarlo un sustituto de un hijo. En definitiva, amarlos por lo que son, un perro o un gato, y no por lo que nosotros queremos que sean. Y ese es el verdadero bienestar animal. Ese es. Consiste en conocer y cubrir sus necesidades físicas, emocionales, de comportamiento, como la especie que son. Es facilitarles un entorno donde puedan expresar su conducta natural, donde puedan ser, sencillamente ellos mismos. Pues hemos hecho un recorrido que nos ha llevado de las normativas de la Unión Europea sobre la densidad de pollos en una granja al salón de una casa donde una mascota es el centro de una disputa de divorcio. Es un viaje largo, sí. Hemos visto la profundidad de un dolor que a veces no nos atrevemos a confesar y los riesgos de un amor que, queriendo proteger, a veces puede asfixiar. La línea que separa a un cuidador responsable de un padre es desde luego cada vez más difusa. Y es crucial recordar, como hacen las propias fuentes, que aunque hayamos centrado la conversación en las mascotas, nuestra relación con los animales es mucho más amplia. Los documentos nos hablan de la tensión entre el bienestar de esos pollos y el precio de la cesta de la compra. Claro. Y nos cuentan historias terribles como la de Nana, la cría de macaco separada de su madre y explotada en redes sociales para generar me gustas, convirtiendo a un ser con una vida emocional compleja en un producto viral. Lo cual nos deja con una última reflexión. Una pregunta abierta. Así es. A medida que otorgamos a los animales más consideración legal y un espacio emocional más grande en nuestras vidas, ¿cómo cambia esto nuestra responsabilidad no solo hacia la mascota que duerme en nuestro sofá, sino hacia todos los animales? Es una buena pregunta. Si un perro es un ser sintiente ante un tribunal de divorcio, ¿qué implica eso para el cerdo en la granja, para el pollo en nuestro plato o para el mono en un vídeo viral? Como sociedad, ¿dónde decidimos trazar la línea de nuestra consideración ética? Y sobre todo, ¿por qué la trazamos precisamente ahí?